Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pash, estamos en un nuevo capítulo de El Podcast de Pash. Hola, me pueden ver otra vez. Yo sé que tenía toda esta idealización del fuerte de almohadas que había armado en mi cama y estaba funcionando de maravilla. Escuché muy buen feedback. Ustedes saben que yo no me escucho y, o sea, sí escucho mis capítulos, pero meses después y llegan siempre mágicamente en el momento que tienen que llegar. Pero estos últimos capítulos no los he escuchado. Me gusta vivir al límite. Entonces he escuchado muy buen feedback, muchísimas gracias por escucharme, por decirme cosas bonitas, por ser parte de este mundo tan hermoso. Pero hoy decidí grabarme porque acabo de terminar una clase de yoga aquí en mi casa, una práctica personal. Acabo de salir de Shavasana, por eso me veo en el espejo, en la cámara así como... y me sentía muy bien y quería compartir como todo lo que pensé en mi práctica. Normalmente, uno como profesor invita al estudiante a que trate de abstraerse de todos los pensamientos cíclicos que están en tu cabeza, porque el segundo sutra de los Yoga Sutra te dice que para llegar como a ese samadhi, a esa iluminación, tienes que básicamente como alejarte de todas esas cositas que están en tu cabeza, que están constantemente ahí, ¿no? Pero es como bien difícil, ¿no? Y por eso también pensaba en la idea de grabar otra vez un capítulo en video, porque, o sea, yo tenía un plan y tenía una idea y todos los planes y todas mis ideas siempre están en constante cambio, en transformación. Entonces yo decía que hasta que no tuviera como un plan de cómo grabar en la mejor calidad mis videos para mi podcast, no lo iba a hacer, pero al mismo tiempo decía como lo disfruto hacer, ¿sí? Y el caos que hay al otro lado de esta cámara es el caos que todos vivimos, ¿no? Entonces, ¿por qué querría hacer como un stage de algo tan perfecto si en sí nuestra vida no es así? O sea, cuando vamos a tomar un café con una amiga, posiblemente estamos sobre una avenida principal y posiblemente vamos a estar escuchando lo que ustedes van a escuchar de fondo, aunque me han dicho que estos microfonitos que he comprado para no solamente esto, sino otras cosas en las que estoy trabajando, funcionan. Entonces vamos a confiar en el pequeño microfonito que además me encanta porque lo sostengo y me siento como Barbie, ¿no? O sea, como... Y a continuación les voy a hablar sobre pensamientos recurrentes porque de eso es el tema del día de hoy. Entonces, bueno, estaba pensando un montón de cosas en mi práctica. Usualmente cuando estoy practicando en mi casa pueden pasar dos cosas. O estoy en una práctica súper intensa, ¿no? Ashtanga de 95 minutos, sudor grueso. O me quedo echada en paloma varios minutos. Y a veces pongo como clases en línea, a veces pongo como clases de mis maestros, a veces hago práctica misma, ¿no? Y hoy fue como una práctica más personal, entonces fue como vamos a probar cositas y fue como esta mezcla entre disfrutar, o sea, como hacer cosas que quería hacer, pero entre toda esa como suavidad y libertad que estaba sintiendo, habían muchos pensamientos. Y justo ayer estaba pensando en algo y creo que va a haber un reel al respecto en mi Instagram sobre los granitos. Sobre los granitos y sobre estas ronchitas y cositas que a uno le salen en la cara. No sé si se pueda ver, pero creo que también por eso quise hacer como el podcast en video. Bueno, nosotras mujeres cíclicas tenemos una época del mes donde a mí personalmente el acné, o sea, vuelve y florece como si tuviera otra vez 15 años. Y bueno, me ha pasado esta semana, también he comido cosas que no ayudan a la situación, entonces estaba aquí como brotada y me molesta, ¿no? Entonces como que siento y apenas siento le empiezo a dar y dar y dar hasta que se me crece y me salen unas cicatrices horribles, entonces todo el mundo me dice, no te molestes la cara, pero yo lo hago porque se me olvida, así como cuando me maquillo los ojos y se me olvida que me maquillo los ojos y me rasco el ojo como si no hubiera un mañana y termino como un panda. Bueno, eso pasa también con los granitos y me salen como las cicatrices. Y eso me hizo pensar en los pensamientos. Como, claro, obviamente, granitos y pensamientos exactamente la misma cosa, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque así como cuando uno se molesta, ¿no? Un granito, una cicatriz, ¿no? Te haces una llaga y te empiezas a molestar, la llaga se empieza a hacer más grande y más grande y más grande y cada vez te molesta más y te molesta más, hasta que en verdad se vuelve un problema. Eso pasa con los pensamientos negativos.
Y eso pasa con la estructura mental que nosotros tenemos, y si lo ponemos en un nombre un poquito más cool y serio, en la neuroplasticidad. Cuando nosotros tenemos una idea, se vuelve una semilla, ¿sí? Y tú empiezas a sembrar, o sea, tú siembras esa semilla y empiezas a cultivarla, empiezas a trabajar en ella hasta que crece, ¿no? Y esa idea se vuelve un árbol, se vuelve algo de tu ser, de tu vida. Cuando tú aprendes algo, digamos ahorita que estaba en el profesorado de yoga, eh, hay pensamientos, ¿no? Y hay ideas que se empiezan a sembrar y no todas florecen al tiempo, ¿no? Eso es sobre todo para las personas que hacen un primer profesorado, es algo que siempre les digo y es como toda la información que tú vas a recibir es importante, necesaria y vas a tener que recibirla, pero no toda se va a quedar en la primera sentada. Y está bien. O sea, con tal de que tú te tomes el tiempo y la dedicación de llegar a las ideas y tratar de entenderlas para poder después enseñarlas, es súper importante, pero puede que haya unas cosas que se queden y otras no. Porque eso pasa con las ideas, ¿no? Así como la información que te llega, tú la siembras y hay unas cosas que florecen más rápido que otras. Entonces, así funciona nuestro cerebro, así funcionan nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a darle muchas vueltas a un pensamiento negativo? ¿No? Esto me está saliendo mal, no tengo, me hace falta. O el ejemplo más claro y que más me encanta es, tuviste una discusión con alguien que quieres mucho, tuviste un problema y quieres resolverlo y no se resolvió en ese momento o se resolvió pero no como tú querías. Te empiezas a darle, yo hubiera dicho esto, yo hubiera hecho tal cosa, yo hubiera, las cosas hubieran sido así de tal y mal. Y se empieza a volver tu realidad, ¿no? Eso que pasó, esa idea, ese sentimiento, ese mal momento, empieza a construirse y se empieza a volver tu realidad, ¿no? Entonces, pensemos qué cosas estamos sembrando y lo más importante que estamos regando y mucho más importante que estamos constantemente como escarbando, pellizcando, molestando, porque esas cosas son las que están empezando a crecer. Hablemos de los samskaras. En yoga tenemos esta idea de que tú creas como ciertas cicatrices en tu cabeza y lo hemos hablado en otros capítulos, no quiero usar como términos extraños, pero sí, digamos como que tú tienes vivencias, ¿no? Y tienes experiencias en tu vida y eso crea ciertas cicatrices. Unas se vuelven más profundas que otras, ¿no? Unas son como bien suavecitas y pasa y quedas con el recuerdo, pero hay otras que se vuelven como parte de tu ser, ¿no? Y si lo vemos también como desde un lado budista, también hablamos del karma, ¿no? Y de las cosas que te pasan y tú cómo respondes frente a esas situaciones, ¿no? Y eso empieza a construir tu vida y construye todo lo que eres y lo que sí, o sea, como tu vida, tu esencia. Entonces, pensemos en lo que sembramos, ¿no? Si yo estoy constantemente pensando cosas negativas, ¿sí? Si estoy sacándole el lado negativo a lo que me pasa, si estoy en esta pelea, ¿no? Que fue hace una semana y tuve una discusión con alguien, pero han pasado 8 días y yo sigo en la discusión, ¿qué realidad estoy construyendo? ¿Sí? ¿Qué tipo de vida estoy creando a mi alrededor? Y eso yo siento que tiene que ver mucho con el ejercicio diario de la atención plena, ¿no? Entonces, si hablamos acá desde mindfulness y desde el budismo, tu atención es todo, ¿no? Hacia donde llevas tu atención, llevas tu energía. Entonces, si yo no ejercito eso, ¿no? Y si no trabajo constantemente en fijarme en qué estoy pensando, ¿no? A qué le estoy dando toda mi energía, a qué le estoy dando eh, mi atención, voy a estar viviendo en piloto automático. Y creo que ahí es donde todos fallamos un poco, porque estamos en una constante reacción, ¿sí? O sea, me pasan cosas y reacciono. Me dicen esto y reacciono, ¿sí? No paro un momentico y espero a ver qué puedo hacer al respecto. Entonces, pensando en esos pensamientos negativos y en esas cosas que nos pasan malas, ¿no? Porque esa es la otra, o sea, a veces nosotros tenemos estas expectativas de que nada malo nos pase, ¿no? Y que todo esté súper bien y que las cosas estén funcionando como deberían estar funcionando y a veces no pasa eso, ¿no? A veces, la mayoría de veces, todo se sale del plan, ¿no? Yo tenía un plan súper clarísimo con mi podcast y quería que funcionara X y y el tiempo no me dio, ¿no? Las circunstancias no me dieron, estoy en 25 cosas al tiempo
he tenido que soltar un montón, esto siento que es terapéutico y lo disfruto mucho y paro cada vez que empieza a volverse sufrimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando esos pensamientos o esas acciones o esas situaciones son negativas y las estamos repitiendo. Lo hablaba también en uno de mis mensajes vitaminas y es como, si tú repites y si tú permites que las cosas que ya en algún momento te lastimaron o fueron incómodas o no te están sumando, las permites otra vez en tu vida, van a seguir siendo parte. Ellas no se van a ir hasta que tú les pongas un pare o hasta que tú cambies la situación. Entonces, es fijarnos hacia dónde nosotros estamos poniendo la atención y poniendo como las ganas y los pensamientos. Porque así como está esa cicatriz fea que me molesta, también hay actos de autocuidado, ¿no? Y también hay procesos que yo puedo estar haciendo constantemente, como con mi cara, o sea, vamos a usar el ejemplo del granito y de las cicatrices de la cara. Hay acciones que yo puedo hacer para sanar como estas cicatrices que hay en mi cara a causa de estarme molestando, ¿cierto? Entonces, si yo pienso en una rutina de skincare, ¿no? Como me lavo todos los días la cara, me echo jabón, me echo el serum, después de los 30 años tengo que empezar a usar retinol, vitamina C, ácido hialurónico, ¿qué más uso? Niacinamida. Y van subiendo los años y van subiendo los productos. Usen siempre protector solar. Si me estás escuchando y tienes 15 años, empieza a usar protector solar. Yo todavía no entiendo muy bien, pero ya estoy viendo los efectos de no usarlo cuando era más joven. Entonces, háganse un favor y empiecen a usar protector solar. Además, que da cáncer. Entonces, úsenlo para que no les dé. Son estos momentos donde se me va la... Pero sí, estamos hablando de que pensamientos sanos, ¿sí? Acciones de autocuidado, así como lo haces con tu piel, así lo haces con tu cuerpo, con tu alimentación, hazlo con tus emociones y tu cabeza, ¿sí? ¿Qué pasa cada vez que algo malo me pasa? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Sí? Alguien me trata de una manera fea. No me gusta como mi amiga me habló el fin de semana pasado. Y mi primera respuesta es, no le voy a decir nada, no le voy a hablar, voy a usar la ley del hielo y voy a esperar a que ella lea mi mente. Y en ese rencor y en ese dolor, tú te vas sin que tu amiga haya tenido la más remota idea de qué fue lo que pasó. Y tú empiezas a sembrar, ¿no? A molestar ese granito, a molestar esa idea. Y va creciendo y va creciendo y va creciendo y se va haciendo más grande hasta que es tan notorio que la otra persona dice, ¿qué pasó? O sea, llevas 2 semanas sin hablarme. Ah, y ahí se crea la pelea, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona me habló raro ese día o hizo algo que me haya molestado y tú le hayas dicho, oye, obviamente desde un espacio compasivo, lleno de amor, como, mira, me hubiera gustado que hubieras hecho X y Y, ¿no? Estás en el trabajo y te ponen 10.000 cosas para mañana y tú lo primero que haces es como, no, auxilio, ¿qué voy a hacer? Tengo muchas cosas para mañana y sufro, ¿no? Porque, pucha, o sea, nos pasa a todos en todos, o sea, creo que no hay trabajo porque ese es el chiste de como no, pero yo soy abogado y acá los demás sufrimos y después llega el publicista y me dice, no, pero yo soy publicista y sufro más y después llega el economista y digo, yo soy profe de yoga y también tengo momentos donde hay un montón de cosas que están unas encima de la otra y tengo que aprender cómo a parar y organizar. Entonces cuando me llegan todas estas cosas encima, aplico la regla de organizar, ¿no? O sea, no todo es prioridad, por más de que se sienta que lo es. No puedo con todo. Puedo con todo, pero no al tiempo. Y empiezo a ver cómo reacciono frente a situaciones que son gatillo. Y ahí es cuando uno empieza a entender. Y es muy fácil decirlo. O sea, yo ahorita lo estoy grabando con toda la seguridad y como si yo fuera la experta en el tema, pero soy la experta en que me pasa todo el tiempo y no sé cómo reaccionar. Y por eso hoy lo estaba pensando un montón en el MAT, porque decía, qué fácil es pensar en la teoría, ¿no? Qué fácil es pensar en, claro, o sea, si me hablan feo, obviamente le voy a decir a la persona que no me hable feo. Pero cuando pasa ese momento, uno reacciona de maneras diferentes. Y ahí es donde están esos samskaras. Nosotros venimos de tener experiencias en nuestra infancia, de tener experiencias en nuestra adolescencia, ¿no? Ahora siendo adultos jóvenes, también tenemos experiencias y vamos creciendo y nosotros vamos cargando como cierta información. Entonces va a pasar muchas veces que no vas a reaccionar de la manera que te gustaría hacerlo, pero eso no significa que no puedas hacer cosas para llegar ahí, ¿no? Digamos, cosas que a mí me sirven un montón es que cuando siento que no puedo comunicar lo que siento en ese momento, lo escribo.
¿sí? Y de pronto, eventualmente, voy a poder leer eso a la persona que necesitaba decírselo en ese momento, o ni siquiera, o esa fue mi forma de descargar esa frustración que tenía en ese espacio, ¿no? Cuando me siento triste, ¿no? Siento que hay cierto dolor, hay cierta molestia, trato de hablarlo con alguien o en el mejor de los casos voy a terapia y lo trabajo en terapia porque no hay nada más importante, siento yo, que tener una persona que ha estudiado mucho para ayudarte a desenredar esos nudos que tienes en tu cabeza y en tu corazón. Entonces, siempre buscar, como no, esa mano amiga que está ahí para ayudarte. A veces tus amigos, tu familia son este espacio donde tú también puedes reconfortarte, ¿no? Digamos, yo tengo a mi hermana y ella es como caja de quejas y reclamos. Y ella se queja conmigo, yo me quejo con ella y sabemos que, o sea, porque hay momentos donde uno en verdad no necesita que nadie le solucione la vida, ni te diga qué hacer o qué no hacer, simplemente quieres como que alguien te escuche y tú te quejes y digas como, ah, me están pasando muchas cosas malas y la otra persona diga, sí, qué injusta la vida y ya. Y eso es lo que necesitas hacer, como descargar. Entonces tú empiezas a buscar herramientas que te funcionan. A mí, ¿cuáles me funcionan? Y se las recomiendo a ustedes. Uno, escribir. Escribir es una de las mejores técnicas que hemos olvidado para soltar todo eso que tenemos. Y mucho mejor si lo haces análogo, si lo haces a mano con un esfero y un papel, porque lo sientes, ¿sí? Tu mano se cansa y siente tu mano y siente tu cuerpo lo que estás sintiendo. Lo otro es moverse, ¿no? Si no te gusta hacer yoga, bueno, es porque no has hecho clase conmigo, no me Si no te gusta la práctica de yoga, puedes correr, puedes bailar, puedes entrenar, ¿sí? Uf, no hay nada como ir y sudar una clase así de... Yo hago mucho funcional, entonces como una clase así de pesas con todas las ganas y ya soltabas lo que tenías que soltar. Busca a alguien al que le puedas confiar también esas cosas, ¿no? Y que le tengas la confianza para decirle cómo me siento así, así, así. Ve a terapia, la terapia es excelente para este tipo de cosas, pero siempre entiende que si algo está mal en tu vida en este momento y si estás de pronto viendo que a tu alrededor todas las cosas son negativas y nada te está saliendo como tú quieres y te gustaría como hacer un borrón y cuenta nueva, es normal. Es normal sentirse así, no significa que toda tu vida va a ser así para siempre. Es un mal día, no una mala vida. Y busca cosas que te puedan ayudar, ¿sí? El primer paso para pasar un mal día es entender que estás teniendo un mal día, un chiquitico, un porcentaje muy pequeño de lo que es tu vida. Y de ahí tú sales y miras un poquito más hacia el exterior y de pronto empiezas a ver las cosas lindas que hay en tu vida. De pronto empiezas a fijarte como, pucha, vivo en este lugar hermoso, tengo estas personas cerca a mí, tengo la oportunidad de tener este trabajo, estoy aprendiendo, X y Y, ¿no? Entonces, también el ejercicio de darle la vuelta a la idea, ¿no? De pensar que de pronto esto está malo, pero si veo alrededor hay cosas buenas que están pasando, ahí tú también empiezas a buscar un poco de confort, ¿no? Y sobre todo es regularnos emocionalmente, ¿no? Nuestro sistema nervioso se pone como en un estado de reacción, de corre o pelea, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo regular mi sistema nervioso? ¿Cómo puedo de pronto hacer respiraciones largas y decir cómo está bien? O sea, este momento es malo, lo que me está pasando no es cómodo, pero ¿qué puedo hacer al respecto para sentirme mejor? Y es eso, es dejar de picar esas cosas que son malas, dejar de fijarnos en lo negativo y no es ignorar que cosas malas nos pasen, pero sí es darnos cuenta de que tenemos una muy buena vida, que hay sufrimiento, porque el sufrimiento existe en el mundo, que el dolor es inevitable, eh, pero no es para siempre, es temporal, todo en la vida es temporal, los buenos momentos pasan, pero los malos también. Entonces, fijémonos en esta, ¿no? Como en esto cíclico, en esto que van dando en tu vida. Y lo que te digo, o sea, si hoy estás teniendo un mal día, es malo, da jartera y es difícil salir a veces de ese mal momento, pero hay maneras de hacerlo y vas a salir. Eventualmente vas a estar mejor, te lo puedo prometer. Si te cuesta todavía y si sientes que necesitas ayuda, soy una mano amiga para escribirte, para escucharte. No soy terapeuta, aunque a veces pienso que me hubiera gustado estudiar eso porque hay algo que a mí me llena mucho y es poder hacer sentir a las personas bien. Entonces, de pronto no lo puedo hacer desde una manera de terapia psicológica, pero tengo mis maneras para hacer sentir bien a la gente. Entonces,
Es una mano que se está extendiendo para decirte aquí estoy. Espero que este capítulo te haya ayudado a escuchar que no eres de pronto la única persona que está pasando por un mal momento, porque a veces uno se siente solo en estos momentos. Y no es así. O sea, hasta las personas más felices en Instagram han pasado por peores momentos, solo que no lo muestran. Y está bien. Pero es eso. Te mando un abrazo muy grande. Espero que este capítulo salga bien. Este sí lo tengo que escuchar porque lo tengo que editar. Pero nada, les mando un beso enorme y ya veremos si nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Recuerda que yo soy Pash. Namaste.